compañeros tienen como comisiones con mucho sex appeal, y digo, la mía de sex appeal le tienen a los fondos regionales, la de industria, la de energía, la de inteligencia artificial. Lo que pasa es que luego son importantísimas para España. ¿Qué tal ha sido la vida aquí durante el confinamiento y la pandemia? ¿Cómo os habéis adaptado y estáis adaptando? Bueno, yo he estado confinada en Bruselas, que aquí el confinamiento no fue tan duro como en España porque nos dejaban salir a la calle a hacer deporte, que lo cual se agradecía, y el Parlamento Europeo pues se tuvo que adaptar muy rápidamente a nuevas formas de trabajo, ¿no? Y la verdad es que hemos trabajado como nunca. Yo te tengo que decir que eso sí, con métodos online, nos hemos gestionado con votaciones también online, por email, pero no hemos dejado ni hemos parado ni un solo momento la actividad. ¿Y cómo es para ti, que has hecho una vida un poco atípica, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es las trayectorias políticas a veces habituales, ¿no? Eres ingeniero. ¿Cómo llegaste a la política desde una carrera tan técnica? Hace solo 5 años yo estaba en la empresa privada y todavía pues tengo muy reciente esa experiencia, con lo cual también puedo dar una opinión diferente y sobre todo me da la oportunidad de acercar Europa a los ciudadanos. Yo creo que aquí el Parlamento estamos legislando y decidiendo sobre cosas muy importantes que influyen en el día a día de los ciudadanos y es necesario que rindamos cuentas y que contemos en qué estamos invirtiendo cada uno de nuestros minutos y cómo les puede afectar a ellos. Y yo creo que es bueno venir de la sociedad civil, un poco pues para romper esa visión que tenemos todos como el Parlamento, algo burocrático, un mastodonte, lleno de políticos, ¿no? Que vienen aquí a buscar su retiro y como ves pues no es así. Y luego, bueno, aunque los temas en los que se trabaja aquí a veces son muy técnicos, pero bueno, tienes una columna más o menos regular, sí. Escribes, te has lanzado también a escribir en un periódico. ¿Cómo es esa experiencia de comunicarte con lectores? ¿Qué retorno tienes de esa actividad? Cada 2 semanas les tengo que contar qué he hecho aquí por los ciudadanos, con lo cual te hace pensar muy bien en qué has utilizado tu tiempo, cómo puedes seguir ayudándoles, luego te contestan, te escriben, te dan ánimos o te critican, entonces es muy ilusionante y muy gratificante. ¿Cuál es la percepción de la gente que te dicen ellos de cómo ven a Europa actuar o no durante la crisis, o qué retorno te llega de qué imagen tiene ahora mismo la Unión Europea entre la gente? Yo creo que la gente cree que Europa no ha actuado lo suficientemente rápido durante la crisis. Puede que sea verdad en las primeras semanas, pero yo siempre les digo que se han hecho más en estos 4 meses que en los últimos 4 años durante la gran crisis. Y yo creo que Europa ha sabido actuar rápido. Y ahora va a jugar un papel fundamental en la recuperación de España. Siempre piensan Europa, fondos europeos, fondos FEDER, pero ahora nuestro futuro está en juego. Estos fondos no son gratis, el dinero hay que devolverlo. Claro que van a estar condicionados a reformas y desde luego que tenemos que saber invertirlos bien en nuestro futuro. Vienes de un mundo que es el mundo de la ingeniería industrial y un mundo un poco ajeno, decíamos, a la política, o por lo menos a lo que es la elaboración de legislación y todas estas cosas. Y apareces en un Parlamento Europeo donde se está legislando todo el día sobre cosas muy variadas. Cuéntanos un poco esa primera impresión, cuando llegas aquí al Parlamento. ¿Cómo es, no sé si tu primer día, tu primera semana, tus primeros meses de descubrir de qué va esto? Aunque ya tenías experiencia legislativa en España, pero ¿en qué es esto? ¿En qué te sorprendió? ¿En qué era tan diferente, ¿no? Tienes que aprender a negociar, porque es que aquí se negocia todo. Negocias con los demás grupos políticos, negocias dentro de tu propio grupo con las distintas familias políticas y negocias desde la participación de una comisión hasta el tiempo de palabra, hasta los informes legislativos, ¿no? Entonces, lo primero, negociar y negociar. Y luego, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, a diferencia de los parlamentos nacionales o regionales de donde venía, es aquí hay que llegar a consensos. Si no llegas a un consenso, si no llegas a un acuerdo con los grupos mayoritarios, como es el Grupo Popular Europeo y el Grupo Socialista Europeo, tu negociación puede considerarse un fracaso. Por lo tanto, hay que dejar todas las posiciones maximalistas fuera y ahí nuestro grupo de Renew juega un papel muy importante porque muchas veces somos árbitros, ¿no? en esa negociación. Y luego tu mundo es el mundo de la industria,
que es un mundo que casi pensábamos que durante un tiempo que era un mundo en extinción, es decir, que las economías se estaban desindustrializando porque iban a ser economías de servicios, ¿no? Sí, efectivamente parece que hablar de una estrategia industrial era como del siglo XIX. Y nos hemos dado cuenta, yo creo que la crisis del coronavirus nos lo ha dejado mucho más evidente, que Europa necesita una estrategia industrial, necesita recuperar esa soberanía que tenía en tecnología y en industria y que no podemos depender de terceros países, ¿no? Lo hemos visto con las medicinas, con que la India y China son como la despensa farmacéutica de Europa, ¿no? El 80% de los principios activos se encuentran en otros países y tenemos que empezar a pensar qué necesitamos, qué es estratégico para nosotros a la hora de abordar futuras pandemias o nuestra recuperación económica. Así que la industria está de moda. Pero sin embargo debe ser difícil comunicar o contar o hacer visible la suma de muchas cosas pequeñas, porque luego al final la industria farmacéutica no tiene nada que ver con la electricidad o por ejemplo con las acerías, ¿no? Es decir, ¿cómo le das a todo eso una visión que sea estratégica o cómo integras todo eso en un perfil como el tuyo? Pues como tú dices, es un sector muy amplio y la cadena de valor es amplísima, pero durante estos meses yo me he dedicado a hablar continuamente con la industria, con empresas que tienen dificultades, también con las pymes, y estamos trabajando en los próximos meses en una estrategia industrial para Europa. Y por ejemplo, en esa estrategia es importantísimo la figura de las pymes. El 99% de las empresas son pymes, no solo en España, también en Europa, y hay que saber integrarlas en esta estrategia industrial y en el futuro. No puede ser que tengan la burocracia que tienen ahora, no puede ser que estemos en este mercado único que es nuestro gran valor y que se encuentren con barreras, con diferentes legislaciones y que no puedan crecer. Por lo tanto, cuando hablamos de industria, hablamos desde la industria de la automoción hasta la industria electrointensiva, ¿no? Temas de Alcoa, Nissan, he estado con ellos aquí, hasta las pymes, que son fundamentales y que necesitamos tenerlas en cuenta en nuestras legislaciones. Hemos tenido una serie de malas noticias en España sobre empresas que se marchan, que abandonan. ¿Es un proceso, digamos, natural, biológico, de unas vienen y otras se van, o detectas ahí de fondo problemas estructurales? Yo creo que hay problemas estructurales. La deslocalización se produce muchas veces por la falta de competitividad. Tenemos algunas empresas, algunos casos que hemos visto porque tenemos un coste de la energía que no es competitivo y estas compañías están compitiendo con otras sedes de su propia empresa, y tenemos que abordar esos problemas estructurales que tenemos en España, la competitividad, nuestra apuesta por la innovación. Yo creo que si algo tenemos que aprender de esta crisis es que es la ciencia y la innovación la que nos va a permitir superar esta pandemia y es la que nos va a permitir abordar un futuro mejor. No cometamos el error de las anteriores crisis, ¿no? Donde España bajó un 10% su inversión en I+D+I, mientras que Europa lo subía. Y por tanto, yo creo que tenemos que abordar muchos más temas que son fundamentales. Hay ahora a la vista la negociación de un importantísimo proyecto o paquete presupuestario del Plan Europeo de Recuperación. ¿Hasta qué punto ves ahí una oportunidad en ese proyecto, en ese programa europeo de recuperación para España, de hacer las cosas bien por fin o de otra manera al fin? No sé. Yo creo que este paquete significa la gran oportunidad que tiene España para enderezar su crecimiento y su futuro, para modernizarse. Yo he tenido la suerte de estar en una comisión del COVID, que era la Comisión de Desarrollo Regional, que siempre tratamos con fondos como los fondos CEDER, que son importantísimos para España, pero que hemos tenido que trabajar muy rápido y muy duro para poder coger en marzo todos los fondos disponibles aquí, en la Unión Europea, y que estuviesen a disposición de nuestras regiones, de nuestros ayuntamientos, de nuestros hospitales en un plazo muy breve de tiempo, ¿no? Se han puesto a disposición fondos para los sistemas de salud, para pagar los ERTES y también para dar liquidez a las empresas. Y ahora nos viene un nuevo paquete, el paquete del REACT-EU, que además también lo voy a poder negociar yo y voy a tener ese privilegio, 50.000 millones de euros, de los que España va a recibir el 30%. Es como tiene un poco el nombre de los países más afectados y el nombre de España. Y es importantísimo, no solo que
España reciba la mayor cantidad de dinero posible, sino que esos fondos estén condicionados a reformas. Y reformas significa que tenemos que invertir en sostenibilidad medioambiental, tenemos que invertir en innovación, tenemos que invertir en proyectos de futuro, tenemos que invertir en capacitar a nuestros trabajadores. Esas son las reformas que Europa nos va a pedir para darnos los fondos y es la gran oportunidad que tenemos ahora. Pero sin embargo en el pasado no hemos tenido una experiencia positiva en la absorción de programas, digamos, sofisticados. Sí, en el recoger dinero para hacer cosas que ya hacíamos, como infraestructuras, por ejemplo, pero ¿no temes que este tipo de programas al final sean tan finos o tan exigentes que no esté capacitada precisamente por esos déficits, que no recibamos, no seamos capaces de absorber todo ese dinero? Yo creo que tenemos que corregir los errores del pasado, ¿no? España es uno de los países que tiene una tasa menor de absorción de fondos, como tú has dicho, es decir, dejamos sin ejecutar gran parte de esos fondos y es que no nos lo podemos permitir. O sea, tenemos ahora una baza, estos fondos que nos van a ayudar a recuperarnos económicamente y los tenemos que invertir en futuro. Y por lo tanto no van a ser fondos ni para rotondas, ni para aeropuertos, ni para museos. Van a ser fondos para realmente, por ejemplo, avanzar hacia un turismo sostenible. Van a ser fondos para que las comunidades autónomas puedan ayudar a las pymes, para que puedan ayudar a sus centros de investigación, para que puedan tener una movilidad mucho más sostenible en tu localidad. Pero tenemos que estar, Europa, cuando habla de condicionalidad, es este tipo de condicionalidad verde, que quiere decir sostenible, y va a ser una condicionalidad también que nos movamos hacia esta Europa digital que hemos visto ahora durante el coronavirus, que el futuro es digital, ¿no? Como lo hemos visto. Sí, sobre eso quería preguntarte, porque realmente antes de la pandemia ya dos de las principales prioridades de la Comisión eran la transición ecológica y la digitalización, ¿no? ¿Cómo ves la posibilidad de que España, o qué tipo de proyectos o qué tipo de industrias pueden favorecerse con esos fondos, por ejemplo, en un país como España, tanto en transición ecológica, qué debemos idealmente ser capaces de hacer, y en digitalización, qué crees que nos falta? Bueno, si hablamos de toda la transición ecológica, que es muy transversal, ¿no?, a todos los sectores, España tiene que invertir en innovación, tenemos que invertir en hidrógeno, porque tenemos industria altamente contaminante que tenemos que ayudar a transformarse, me refiero pues a la industria electrointensiva, y esto es el trabajo de una generación, son inversiones muy altas que tenemos que intentar ayudar con estos fondos. Tenemos que trabajar, por ejemplo, con las baterías. No es posible que España todavía no cuente con una gigafábrica, ¿no?, de baterías como tienen otros países. Tenemos que invertir en innovación, tenemos que invertir en cargadores para los coches eléctricos. El futuro es eléctrico, pero necesitamos apoyar con cargadores, con sistemas de carga. Tenemos que invertir en movilidad, tenemos que invertir en nuestro medio ambiente. Y luego está toda la parte, o sea, esa pata, pero luego está toda la parte digital. Y aquí lo hemos visto que hay que invertir en capacidades, ¿no? Tenemos que, para que esa brecha digital no avance, tenemos que capacitar a las personas, que probablemente trabajaremos en puestos de trabajo que no nos estamos imaginando ahora, y tenemos que invertir en la economía de datos y la inteligencia artificial, que aunque te pueda sonar algo como, bueno, muy lejano, ¿no?, del ciudadano de a pie, es que la inteligencia artificial la tenemos en nuestro móvil cuando buscamos una palabra, o lo tenemos, por ejemplo, cuando vamos al médico. Nos ha ayudado, gracias a la inteligencia artificial, se ha podido detectar el virus, se ha podido hacer seguimiento, se han podido hacer diagnósticos y se va a poder trabajar en una vacuna. Por lo tanto, ese es el futuro, tener datos y tener inteligencia artificial. Y España tampoco tiene una estrategia de inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que es importante que desde aquí, desde Europa, aunemos todas las capacidades que tenemos y realmente que Europa recupere ese liderazgo que hemos perdido quizá, o que no hemos sabido llevar adelante, pero creo que este es el momento. Entonces no estamos hablando tanto a veces, como se dice en los discursos políticos, de la reconstrucción, porque no queremos reconstruir el pasado, queremos apuntarnos a una revolución industrial como es la de la inteligencia artificial y de la digitalización, ¿no? Tenemos que construir una Europa moderna, no queremos ser Estados Unidos, no queremos ser China. Yo creo que Europa tiene la
la capacidad y las ganas de hacerlo a su manera, de forma diferente. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los datos, ¿no? De nuestra ley de protección de datos ha sido un estándar a nivel europeo, lo hemos hecho a nivel mundial, lo hemos hecho muy bien ahí. ¿Y por qué no en inteligencia artificial no podemos marcar estándares europeos para asegurar que todas las personas que utilicen o que se vean influidas por la inteligencia artificial estén seguros de que esa tecnología va a defender sus derechos, va a tener en cuenta nuestras libertades y nuestros valores europeos? Creo que es la oportunidad de que Europa encuentre su camino y el liderazgo suyo a su manera. Has trabajado mucho en el tema de emisiones y de vehículos contaminantes y sin embargo hay una crítica que hace mucha gente de que se está abriendo una brecha social a costa de la brecha medioambiental, porque las personas que tienen menos recursos están viendo cómo se les va estrechando el horizonte de sus vehículos. Incluso hemos visto fechas distintas, absurdas en cada país de la Unión Europea para prohibir o no los vehículos, en unas ciudades sí, en otras no. ¿Cómo se puede desde aquí, desde el Parlamento, ordenar un poco esa transición para que no sea injusta, porque en unos sitios sí, en otros no, a los que tienen menos dinero menos y a otros más? Sí, yo creo que cuando hablamos de transición ecológica o transición energética, tiene que ser una transición justa y tiene que ser una transición ordenada, porque si no vamos a dejar a muchas personas atrás, y yo creo que esto es fundamental. Por eso es tan importante que a la hora de abordar temas como la ley climática que se están abordando aquí, que van a tener un impacto enorme en el futuro, ¿no? En nuestras legislaciones futuras, o la economía circular, ¿no? De cómo vamos a tener que reciclar, tengamos en cuenta evaluaciones de impacto, ¿no? Que realmente sepamos cómo va a impactar en cada uno de los sectores, cómo va a impactar, por ejemplo, en las pymes, ¿no? Que para ellos va a ser mucho más difícil adaptarse a las nuevas legislaciones, y que tengamos en cuenta que queremos hacer esta transición, pero esta transición no es una transición de 5 años, es una transición de toda una generación. Y lo que yo creo que vamos a hacer en estos próximos años, en este mandato, es establecer los mecanismos, las legislaciones que son necesarias, pero que van a llevar a cabo nuestros hijos y las próximas generaciones. Entonces, la gente, yo creo que es normal que se cuente un poco asustada o sobre lo que viene, pero yo siempre digo, esto es el trabajo de una generación, y también digo que un proceso industrial puede tardar 15 o 20 años en poder transformarse. Por lo tanto, sentemos las bases y hagámoslo de una forma ordenada. Hay otra brecha, que es la brecha de género, la que algunas contribuís a cerrar, pero también estás desarrollando alguna iniciativa sobre cómo cerrar esta brecha con el papel de las mujeres en carreras científicas, ¿no? Esta es una de mis iniciativas preferidas, porque además la he impulsado yo. Y es porque necesitamos más mujeres en carreras técnicas, en carreras tecnológicas, para poder cerrar la brecha digital. Solo 1 de cada 3 mujeres se inclinan por estudios técnicos, bien sean ingenierías o ciencias, y desde luego que en el futuro esto tenemos que corregirlo. Yo hace 20 años estudié una ingeniería, hace más de 20 años, pero lo que me preocupa es que 20 años o 25 años después, que las mujeres hemos avanzado en todos los campos y que hemos avanzado muchísimo en derechos, en libertades, todavía seguimos con el mismo porcentaje, y por tanto pues creo que tenemos que ver cuáles son los estereotipos que nos frenan, qué necesitamos para eliminar esas barreras, porque muchas veces son barreras que nos ponemos nosotros mismos, y para mí es fundamental. Yo creo que para alcanzar la igualdad también necesitamos eliminar esta barrera. Vale, bueno, y para concluir, si te llaman a las 5 de la mañana y te despiertan, ¿qué te tienen que decir para que digas qué bien que me has despertado, qué buena noticia? Pues tendrías que decirme que hemos encontrado una forma de parar el cáncer, porque como sabes es uno de los temas en los que estoy más involucrada aquí en el Parlamento Europeo, en varias organizaciones, dando visibilidad a esta enfermedad. El 40% de los cánceres se pueden prevenir. El cáncer existe después del coronavirus, y estoy trabajando para que sigamos invirtiendo en erradicar esta enfermedad, que se puede hacer, y en poner todos los recursos necesarios aquí en el Parlamento. Bueno, pues sea donante, legislador, que sea esa la próxima llamada que refleja a las 5. Ojalá sea esa.